A ver cómo nos sale este. ¿Estamos listos? Le metemos nomás. Buenas noches a cada uno. Es un gusto poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes que están conectados. Vamos a dar la bienvenida uno por uno, ya que estamos. Vamos a ver los puntuales de siempre. Está Andrés. Hola Andrés, ¿cómo andas? Hola, ahí está la familia Cuellar. Estoy pensando que toda la familia está conectada por medio del celular de Nico, la hermana Carmen. Bienvenido a Facebook Live. Qué chulo tenerte acá. No sé quién será, pero parece que es Facebook Live. Abril, bienvenida. ¿Cómo anda Cleve, querida Paulita, hermano Domingo, Laurita, Renzi y familia? Mili Cuellar también. Y ahí está. Ahora se conectó Melissa, igual. Y Esteban también está por ahí. Hay aquí que estoy suponiendo que va a ser nuestro predicador esta noche, Pablo Molina también. Bienvenido. Somos todos los que estamos comenzando acá. Y vamos a pedir que Dios siga bendiciendo este tiempo y vamos a cantar unas cuantas canciones después. Oremos. Señor, gracias por esta noche y te agradecemos también por estar con cada uno de nosotros en nuestras casas y por bendecirnos y darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos en tu nombre. Señor, queremos estar listos para también escuchar tu palabra en esta noche. Te agradecemos infinitamente por tu amor tan grande para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Salmo 63 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma quiere ser de ti y mi carne te anhela, en tierras secas y áridas, donde agua no hay. Mi alma quiere ser de ti y mi carne te anhela, en tierras secas y áridas, donde agua no hay. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierras secas y áridas, donde agua no
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde agua no hay. Si quiere acompañarme con su himnario del 190, en que vamos a cantar enseguida, Lluvias de bendición grande. Lluvias de bendición grande, es la promesa de amor. Hoy te pedimos las mandes en tu presencia, Señor. La lluvia es grande, mándanos, oh Salvador. Haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Lluvia de bendición grande, cuánta falta se aquí. La total ya recibimos, lluvias pedimos a ti. La lluvia es grande, mándanos, oh Salvador. Más que sintamos de nuevo, más de tu gracia y tu amor. Aquí rogando estamos, oye tu nuestra oración. Toda la gloria te damos, aquí por tu bendición. La lluvia grande, mándanos, oh Salvador. Haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Ya venga la lluvia grande, tú la darás sin tardar. Mientras aquí esperamos, haz que hagamos llegar. Lluvia grande, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Bienvenidos quienes se han conectado. Después estamos en la reunión de estudio de la palabra de Dios de este viernes, justo el último viernes de este mes de junio, y ya entramos a abarcar lo que es la segunda mitad de este 2020. Y espero de que, a pesar de las circunstancias, nosotros sigamos recibiendo las bendiciones de Dios. El 396 es un himno que nos recuerda el cuidado de Dios a favor de nosotros, y nos invita a mirar su creación, en este caso de las aves, para preguntarnos por qué voy a estar triste, por qué voy a estar penoso por algo. Le invito a que podamos cantar, ¿ya? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombra así? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Cristo en ti consuelo, mi amigo siempre fiel, que aún
tiene, seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Se cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y toda su bondad por siempre me ha de dar, y toda su bondad por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Se cuida de los aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, o que la prueba estoy, más cerca del camino, y protegido voy. Y mira se desmaya, y caigo en la ansiedad, al sol me levanta, me da seguridad, tan solo me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, se cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué chulo himno, che. Bien, nuevamente se nos acerca el fin de semana y como cada fin de semana estamos con actividades en la iglesia, y no va a ser la excepción este fin de semana. Mañana hay mucha actividad empezando desde las 3 de la tarde con los chicos de Oanza y en la noche también los jóvenes continúan. Por la tarde igual los chicos de los discípulos de Cristo también, el grupo de adolescentes también tiene su reunión, así que la actividad de la iglesia no para a pesar de todo esto. Y a inicio de semana, domingo, nuestras reuniones son completamente normales, tal cual las conocemos. Vamos a cantar este último coro antes de ceder el paso a nuestro invitado para esta noche. Y habla este coro de que nuestra paz, nuestras circunstancias no las debe mover. Así que esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. Esa paz
paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que siempre. No miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Bajo el sol, no miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se hagan y la tierra siempre puedo confiar, aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se aman y la tierra siempre puedo confiar. No miro las circunstancias, no miro su amor, no amor, no me guío por vista. No miro las circunstancias, no miro su amor, no me guío por vista. Muchas gracias por acompañarme a cantar, así que dejo el lugar a Pablo Molina, ¿verdad? Bienvenido. Sí, gracias. Muy buenas noches para todos. Es un honor y privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga. Voy a compartir acá la pantalla. Y bueno, el tema de hoy se denomina la palabra inspirada por Dios y va a estar basado en el texto de 2 Timoteo 3:15 al 17. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Pablo Molina y bueno, trabajo también apoyando a los Gedeones Internacionales, que es un ministerio de evangelismo a nivel mundial. Y bueno, precisamente como ejemplo nada más, no es que quiera hacer publicidad o propaganda, sino que lo voy a tomar como ejemplo. El manual de Gedeones dice en su valor fundamental que el ministerio y cada miembro tiene una creencia inflexible de que la Biblia es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. Es decir, cada persona que quiera ser miembro de este ministerio debe creer en que la Biblia es inspirada, infalible e inerrante. Y eso distingue a la iglesia evangélica protestante, de la cual son los miembros de este ministerio, ¿no? Y es por esa convicción que, por ejemplo, defiende el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Estamos en un tiempo en que debemos definir eso, lamentablemente. Así que, inspirada, infalible e inerrante. La pregunta es, ¿de dónde salen esos términos? Porque a veces manejamos esos términos que corresponden a la doctrina de la Biblia. Y bueno, el texto del día de hoy, de esta noche, es precisamente este. Y dice así, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que acá Pablo le está diciendo a Timoteo que la palabra de Dios es inspirada
y es suficiente para traer salvación a los perdidos y santificación al creyente. Así que para contextualizar un poco el estudio de esta noche, antes de entrar de lleno, Segunda Timoteo es escrita por el apóstol, es un libro escrito por el apóstol Pablo, allá en la fecha del 66 o 67 después de Cristo. Es importante en este caso conocer la fecha, pues es la última carta que escribe el apóstol Pablo, poco antes de su muerte, como se ve en 2 Timoteo 4, y también porque Nerón, bueno, en el año 68, dicen los historiadores, quema Roma, inicia una persecución hacia los cristianos y es quien ejecuta, según la tradición, a Pablo. Entonces es importante tener en cuenta la fecha. Y bueno, el destinatario de la carta es Timoteo, quien estaba a cargo como anciano de la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo había fundado en sus viajes misioneros en la carta de Hechos. Así que el tema central de 2 Timoteo es una enseñanza en contra de los falsos maestros y las falsas doctrinas que se estaban inmiscuyendo, que se estaban insertando en la amada iglesia de Éfeso, en la cual estaba el amado hijo espiritual de Pablo, Timoteo. Y podemos hacer un breve resumen del libro. Son 4 capítulos, 2 Timoteo, y desde el enfoque de la palabra de Dios, en el capítulo 1 vemos que Pablo le encarga a Timoteo, para contrarrestar a los falsos maestros y las falsas doctrinas, le dice: retén la palabra, guarda la palabra que yo te he encomendado. En el capítulo 2 le dice: usa bien la palabra, ¿no? En 2 Timoteo 2:15 es un versículo que todos conocemos, cuando le dice: procura diligentemente presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense que acá Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si no quieres avergonzarte un día delante de Dios, pues usa bien la palabra de verdad, traza bien la palabra de verdad. Así como un albañil hace una pared recta, un ingeniero abre un camino recto, tú debes usar correctamente la palabra de Dios. Y eso está en el capítulo 2. En el capítulo 3 nos habla Pablo de la naturaleza de la palabra de Dios, y ese precisamente va a ser el capítulo en el cual vamos a detenernos en esta noche y el cual vamos a estudiar, específicamente el 3:16. Y en el capítulo 4 ya Pablo le pide a Timoteo que predique la palabra, y eso es algo que vamos a ver el próximo domingo en la noche, que también estoy invitado a compartir la palabra. Así que este va a ser un estudio que comienza hoy y que concluye el domingo en la noche, titulado, bueno, el domingo en la noche vamos a hablar sobre la predicación de la palabra ante la inminencia de la venida, de la segunda venida del Señor. Entonces, este es un poco el contexto en el cual vamos a estar estudiando esta noche. Así que antes de proseguir, vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta hora, por esta noche. Gracias porque nos das el privilegio de poder compartir tu palabra entre hermanos en la fe. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga acompañando, que abra nuestro entendimiento, que uses mi vida, Señor, para traer y explicar tu palabra fielmente, y que ésta pueda traer bendición, Señor, y vida eterna. Gracias te damos por tu presencia, por las alabanzas, por todo lo que hemos estado compartiendo y por cada vida que está aquí conectada, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que eso es un poco la introducción, y vamos a entrar entonces a lo que significa la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, lo que hemos visto en 2 Timoteo 3:16. Entonces, 2 Timoteo 3:16, en su primera parte, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que noten la palabra inspirada por Dios. Y luego Pedro, en su segunda carta, 2 Pedro 1:20-21, también dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y acá Pedro está haciendo referencia a que los profetas y los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ese término inspirada o inspirados?
muchas veces pensamos que es que al igual que un artista que se inspira para componer una canción, o un poeta, un escritor, un poema, o un pintor, un cuadro, y decimos, bueno, hoy día estaba inspirado, y algunos dicen, bueno, hoy día puedo escribir los versos más tristes esta noche, diría un poeta. Pero no se trata de eso, la inspiración de la palabra de Dios. No nace en uno la palabra, no nace en el hombre, ¿no? Entonces dice, toda la palabra es inspirada por Dios, y toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí cuando usa la palabra escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 15, se refiere a la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es grafé, usa el término grafé. Toda grafé es inspirada por Dios. Y inspirada viene de la palabra griega en la cual se escribió esta parte, bueno, el Nuevo Testamento en general, y en esta parte en particular, la palabra es teofenestos, que significa teo, Dios, y neustos, exhalar. Es decir, inspirada por Dios, o inspirada significa exhalada por Dios, soplada por Dios. Es decir, Dios, a través del Espíritu Santo, exhaló la inspiración, exhaló su voz sobre los escritores de la Biblia, autores humanos, que son más de 40 autores de toda la Biblia. Pero fue el Espíritu Santo que inspiró, que exhaló, que sopló sobre los autores humanos bajo su poder y bajo su supervisión. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que el origen y fuente de todos los escritos de la Biblia, de toda la escritura, de todos los libros, es Dios mismo. Él es la autoridad final, pues Él, a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, supervisó todo ese proceso de inspiración, sopló sobre los autores humanos, obviamente respetando su formación, respetando las características de cada autor, pero él fue el que finalmente sopló, el que finalmente inspiró la Biblia. Por eso es la palabra de Dios. Entonces, pasamos a un segundo concepto. Si la palabra de Dios, si la escritura es inspirada por Dios, es decir, que proviene de Dios mismo, entonces debe ser infalible e inerrante. Infalible significa que es aquello que no puede fallar, que es incapaz de cometer un error, nunca falla. Como Dios nunca falla, nosotros conocemos los atributos de Dios, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es todo, bueno, ya hemos dicho, es verdad, es justicia, es misericordia, ¿no? Tenemos los atributos comunicables y los no comunicables que son propios de Dios. Pues si Dios nunca falla, si Dios nunca se arrepiente, porque no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra, pues nunca la palabra va a fallar. Y por eso tampoco nunca la palabra va a cometer error. Inerrante, dentro de la jerarquía, está bajo el término infalible, es decir, se origina en esa palabra. Si algo no puede fallar, entonces no puede cometer error. Por eso decimos que la palabra de Dios es inspirada, es infalible y es inerrante. Ahora, ¿en qué sentido la palabra es infalible e inerrante? Bueno, como ya lo anticipamos, es infalible e inerrante en ambos testamentos, es decir, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que también se llama la inspiración plenaria, es decir, toda la Biblia plenamente, completamente es inspirada por Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Fíjense, ¿por qué decimos que ambos testamentos? Porque cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, cuando le dice a Timoteo, en el 2 Timoteo 3:16, se estaba refiriendo en ese momento principalmente a la escritura del Antiguo Testamento, porque todavía no estaba cerrado el canon. Si bien ya circulaban algunas cartas de Pablo, no estaba cerrado el canon. El canon se cierra con Apocalipsis en el año 90 o 95 después de Cristo. Entonces, cuando Pablo le dice toda la escritura es inspirada por Dios, obviamente se estaba refiriendo principalmente al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo Testamento. Pero es necesario saber defender por qué también incluye el Nuevo Testamento. Pues bueno, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, le dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cuál es el punto acá? Fíjense, cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla, está citando Deuteronomio 25:4, que es el Antiguo Testamento, la Torá o el Pentateuco. Y cuando dice,
y digno es el obrero de su salario, está citando las palabras del Señor Jesús en Lucas 10:7. Y ambas citas, acá Pablo dice, la escritura dice, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento es la escritura inspirada por Dios. Y también Pedro, en segunda Pedro 3:15 al 16. Yo siempre digo, por lo general sabemos de memoria Juan 3:16, pero también deberíamos saber de memoria 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 3:16 también. Dice, Pedro escribe así: según nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Fíjense cómo ya el apóstol Pedro estaba reconociendo que las epístolas de Pablo circulaban por las iglesias y que algunos torcían el significado. Y dice, como también las otras escrituras, en referencia obviamente al Antiguo Testamento, a la grafé o a eros gramata, como llamaban a las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, pone al nivel de inspirado, tanto las escrituras de Pablo las pone al nivel del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es inspirada, infalible e inerrante, estamos hablando de que lo es de manera plenaria tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Uno no es más inspirado que el otro, ambos son soplados por el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, es inspirada. En un segundo sentido, cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Y eso se llama la inspiración verbal, ¿no?, de la Biblia. Cada palabra es importante porque nadie puede decidir esta palabra es, esta no es, esta parte es o esta no es, porque se erigiría como juez. Y la palabra no necesita un juez. El único juez es Dios y Él ha declarado que su palabra es inspirada. Fíjense lo que dice Jeremías 1:9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjense cómo Jeremías da testimonio de que Dios puso sus palabras. Una oración está compuesta de palabras, una idea está compuesta de palabras, un libro está compuesto de palabras. En el caso de la Biblia, cada palabra tiene su importancia, tiene su lugar y es infalible y es inerrante. También Mateo 4:4, cuando el Señor es tentado en el desierto por Satanás, le dice y le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está citando la palabra del Antiguo Testamento. Fíjese que el Señor Jesús, Dios hecho carne, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, la palabra encarnada de Dios, Él era la palabra viviente de Dios. Todo lo que Él hablaba era palabra de Dios. Pero en esta ocasión el Señor Jesús no usa su propia palabra, sino que cita la palabra escrita para reforzar la autoridad y la inspiración de la palabra. Y dice toda palabra, que vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, por eso es importante decir que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Y fíjense, ¿por qué también? Porque a veces una palabra hace la diferencia en un argumento, en un concepto. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas 3:16. Y aquí hay otro 3:16. Ya hemos dicho Juan 3:16, el pasaje de estudio del día de hoy, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 3:16 y ahora Gálatas 3:16. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Miren lo que aclara Pablo. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjese por qué Pablo hace esa precisión. No está hablando en plural, dice Pablo, simientes, sino en singular, simiente, porque era de la simiente de la promesa de Isaac que iba a venir Cristo, ¿no? La promesa que le da a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de tu simiente vendrá la bendición. Y es lo mismo que vemos en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, en singular. Entonces, fíjense cómo una palabra en singular hace la diferencia, apunta a Cristo, porque si diría en plural, simientes, podría ser a todos los descendientes, pero acá está apuntando solamente a Cristo. Entonces, por eso es importante entender que cada palabra es inspirada
por Dios, porque hace la diferencia. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que notar eso, tenemos que ver si es plural, si es singular, si está, incluso los tiempos verbales son importantes, si está hablando en pasado, en presente o en futuro. Así que cada palabra es importante y es inspirada en la palabra de Dios. En un tercer sentido también, la Biblia es inspirada en todo lo que enseña y en todo lo que informa. Por ejemplo, tenemos sucesos como la detención del sol y la luna en Josué 10, 12, 13, ¿no? Que muchas veces ha sido usado en contra de la Biblia. Bueno, a la Biblia siempre la han atacado y la van a seguir atacando porque es la palabra de Dios y esa es la misión de Satanás, ¿no? Destruir la credibilidad de la Biblia. Pero se lo usó esto porque Josué decía, sol detente, y bueno, y luego cuando viene Copérnico, dice, no es o Galileo, no es la Tierra, no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Entonces usaban este pasaje para decir, ¿por qué dice detente Sol y Luna? Tenía que haber dicho detente Tierra, pero lo está diciendo desde el relato bíblico, lo está diciendo desde la perspectiva humana, ¿no? Así como cuando muchos meteorólogos o científicos dicen la tierra del sol naciente o la tierra del sol poniente, ¿no? Sale del oriente, se mete en occidente, pues es desde la perspectiva humana y nadie dice que están errados, sino que es una forma de hablar desde la perspectiva de Josué en este caso. También la Biblia habla claramente de la destrucción de Babilonia y Tiro, por ejemplo, en Isaías 13:14, Jeremías 50, Ezequiel 10, habló anticipadamente de que, por ejemplo, Babilonia iba a quedar en ruinas y hasta el día de hoy no hay una ciudad de Babilonia. Se cumple todos los sucesos, los lugares que habla la Biblia son infalibles e inerrantes. Muchas veces se atacó a la Biblia diciendo cita lugares o personas que no son, pero luego cada descubrimiento lo único que hace es confirmar lo que dice la palabra. Por ejemplo, eso fue el caso de Poncio Pilato. Por mucho tiempo dijeron, bueno, la Biblia dice Poncio Pilato, pero no hay evidencia que haya existido tal personaje. Pero descubrimientos recientes, y como este último del 21 de octubre del 2019, acá es una noticia de Nat Geo, dice, descubren en Jerusalén una vía construida por Poncio Pilato. Descubrieron en ese camino monedas que indicaban el nombre de Poncius Pilatus. Entonces, sí se confirmó que lo que dijo la Biblia respecto a personas como Poncio Pilato era verdad, porque la Biblia es infalible y es inerrante. Estos solo son ejemplos, hay muchos más, ¿no? Y también es infalible y es inerrante en cuanto a predicciones y profecías. Hemos visto cómo los reinos que se profetizan en el sueño de Nabucodonosor, en la estatua, ustedes conocen, los 4 reinos, y luego confirmados por la visión de Daniel, en Daniel 7 también se cumplen, ¿no? El imperio babilónico, medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que vienen a ser parte de la profecía final. Todo eso se cumplió. Sobre el Mesías, sobre Cristo nuestro Señor, en el Antiguo Testamento tenemos entre 70 a 90 profecías directas. Por ejemplo, Génesis 3:15, que habló de la simiente de la mujer, el Salmo 16:10, que nos habla de que iba a resucitar, de que no iba a haber corrupción el cuerpo del Señor, el Salmo 22, que iba a ser horadado sus manos y sus pies, en Isaías 7:14, que iban a ser de una virgen, 800 años antes de Cristo, Isaías dice van a ser de una virgen, y Miqueas 5:2, que van a ser en Belén el Mesías. Esos son solo algunos ejemplos, pero fue totalmente precisa la Biblia en sus profecías respecto al Mesías. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, en cada palabra y en todo lo que enseña y en todo lo que informa. Y cuando algunos sacan supuestas contradicciones, no las son cuando se las analiza a cabalidad. Bueno, el tiempo no nos daría para explicar cada una de ellas, pero quiero que les quede claro este concepto de la inspiración de la Biblia. Entonces, la Biblia son 66 libros y los 66 libros son inspirados por Dios. No es el libro de los libros, pero que contiene 66, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Fue escrita en un periodo de 1500 años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Imagínense, no hay otro libro que tenga estas características. Fue escrito por 40 autores diferentes, al menos 40 autores diferentes, de diferente procedencia, de diferente nivel de educación, de diferente clase socioeconómica. Escribieron unos en las cárceles,
como Pablo, segunda Timoteo desde una cárcel, otros en un palacio como Salomón, como David. Había hombres muy letrados como Pablo, otros no tanto como algunos profetas, ¿no? Pero todos, fíjense, todos escribieron siendo inspirados por Dios en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento en griego, y en 3 continentes, en África, Asia y Europa. ¿Por qué menciono todo esto? No solamente para darles la información de la Biblia, sino para indicarles que en 1500 años, en 66 libros, en 40 autores diferentes, en 3 idiomas y en 3 continentes, la Biblia no tiene contradicción. Es un solo tema, el reino de Dios y la historia de la redención de la humanidad a través de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, por eso es única. No hay otro libro que cumpla, que tenga esas características. Y Dios estuvo inspirando, soplando su inspiración sobre cada autor de la Biblia. Es como que el Espíritu Santo era el director de esta orquesta y estos músicos son los autores de la Biblia. Y cada uno toca una sinfonía similar. Nadie distorsiona. Y eso es lo que quiere significar esta imagen. Y aún es más complicado que esta imagen porque, como hemos visto, los autores estuvieron escribiendo en 1500 años y no en un solo momento, ¿no? Así que la Biblia, de lejos, puedes colocar a todos los libros de la humanidad en un costado de tu biblioteca y al otro lado, muy lejos, se queda sola la Biblia, la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. Así que esa es nuestra herencia que nos da Dios. Su palabra nos comunica su verdad a través de su palabra inspirada. Y si la palabra de Dios es inspirada y es infalible, pues es autoritativa en todo asunto de fe y de práctica. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia, en 3808 veces a lo largo de la Biblia, existe la frase dijo Dios o así dice el Señor o similares. Entonces, como viene de Dios, como es palabra de Dios, tiene autoridad sobre nuestra vida. Y si la Biblia es inspirada e infalible, es la suprema autoridad y la única regla infalible de fe, es decir, de todo lo que tenemos que creer. Y es la única regla infalible de práctica, de todo lo que debemos hacer. Eso es para el creyente. Y ese es el concepto que también se conoció como sola escritura durante el tiempo de la Reforma protestante. Y eso es lo que distinguió a la reforma de la Iglesia Católica Romana. Y eso es lo que distingue o debería distinguir a las iglesias cristianas evangélicas. Nuestra única autoridad, nuestra suprema autoridad, mejor dicho, es la palabra de Dios. Mientras la Iglesia Católica enseñaba que el Papa es la cabeza de la Iglesia, en la época de la Reforma y hasta el día de hoy lo hace, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y por eso vino la Reforma. Y por eso creemos en sola escritura. Ahora, no debemos confundir sola escritura con solo escritura. Es decir, si bien es la única regla de fe y práctica, no necesariamente todo lo que no esté está mal. Por ejemplo, por darles un ejemplo, no dice que tengamos una reunión acá vía Zoom, pero bueno, el principio es que podemos usar la tecnología y no estamos haciendo nada en contra de la palabra de Dios al reunirnos. ¿Me entienden? Entonces, no caigamos en algunos excesos. Dice, si no está esto específicamente, entonces no se hace. Eso está mal. Estamos hablando de los principios generales para salvación y para santificación. Así que, a diferencia, como decíamos, fíjense en el catolicismo romano, la autoridad es la Biblia, pero más la tradición y más el Papa. Los católicos igual, por ejemplo, creen que la salvación es por la fe en Cristo, pero más los sacramentos, más el sacramento del bautismo, más las obras, ¿me entienden? Es añadir algo. Nosotros creemos que la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús y que nuestra autoridad es solamente la Biblia, sola escritura. Los mormones basan sus enseñanzas en la Biblia, te muestran un poquito, pero predomina sobre todo el libro del Mormón, por ejemplo. Lo mismo con los testigos de Jehová y su traducción del Nuevo Mundo. Y algunas, y lo peor es que lamentablemente, es que algunas corrientes de iglesias protestantes han añadido en este último tiempo, si bien ellos creen que la Biblia es inspirada por Dios, pero en la práctica le añaden revelaciones y supuestas profecías. Cuando la Biblia está clara que se cerró el canon, Hebreos 1:1 dice, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, y ahí se cerró con
con Apocalipsis el canon. Entonces no hay supuestas nuevas revelaciones y no hay supuestas nuevas profecías. Todas estas prácticas socavan la autoridad y la inspiración de la Biblia desde la perspectiva de los creyentes, ¿no? La Biblia no se inmuta ante esto, pero sí afecta a los creyentes. Entonces la palabra de Dios es y debe ser nuestra autoridad, nuestra suprema autoridad. Es decir, eso no quiere decir que no hay autoridad en la familia, en la iglesia, con los ancianos o en un país, pero la autoridad definitiva y suprema siempre es y debe ser la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios y es infalible. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense que Pablo está diciendo, no era nuestra palabra, sino lo que hablábamos, sino que era la palabra de Dios que nosotros hablábamos. Y esa es la palabra que actúa en los creyentes. La autoridad de la palabra de Dios actúa sobre la vida de los creyentes. Y ahí tienen otros versículos aquí abajo para complementar. Entonces, ya hemos visto que la Biblia es inspirada por Dios, infalible, inerrante, por lo tanto es autoritativa en todo asunto de fe y práctica para el creyente. Pero ahora vamos a entrar al tema de nuestro estudio de los versículos que hemos leído a inicio de esta sesión. Vamos a ver también que la palabra de Dios es suficiente, no necesitamos más, es suficiente para traer salvación y santificación. ¿Y por qué decimos que es suficiente para traer salvación? Porque Pablo, inspirado por Dios, dice lo siguiente en 2 Timoteo 3:15. A Timoteo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, Timoteo leyó las Sagradas Escrituras desde su niñez, o sea, el Antiguo Testamento fue enseñado por su abuela y por su madre, ¿no? Loida y Eunice. Y fíjense cómo la Escritura le dice, te puede traer salvación. Solo la Escritura trae salvación y vida eterna. Yo recuerdo un día que estaba pensando cómo evangelizar, fui llevado al pasaje de Lucas 16, 29, si mal no recuerdo, el pasaje del rico y el Lázaro, y cuando Lázaro está, digamos, en el infierno, en el Hades, le pide a Abraham, le dice, manda a Lázaro, el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro que me moje los labios, y Abraham le dice, no puede pasar de aquí de allá a acá. Entonces el rico le dice, entonces manda a Lázaro resucitado que vaya y se aparezca a mis familiares y les diga que este lugar es real. Y Abraham le dice, no, porque aunque vaya resucitado no van a creer. A Moisés y a los profetas tienen, créanle. Y Moisés y los profetas se está refiriendo, tienen el Pentateuco y el resto del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como era conocido todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Abraham le estaba diciendo, ¿quieres que tus familiares sean salvos? Es suficiente la palabra de Dios para que sean salvos. Y si no creen a la palabra de Dios, no van a creer aunque vean a Lázaro resucitado. Entonces, Juan también nos dice, en Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra de Dios fue escrita para creer en Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida. Y luego Pablo en Romanos 10:9-17 en una parte dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces fíjense que la secuencia es, si queremos que alguien sea salvo, se debe predicar la palabra escrita debe ser predicada, y una vez que es predicada por la acción del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, esa persona recién puede creer y arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús y por lo tanto salvarse. Es decir, no es que la palabra de Dios en sí misma, alguien tiene una Biblia en su casa y cree que por eso ya es salvo, como si tuviese un amuleto.
No, puedes tener 100 Biblias en tu casa si están empolvadas, y si tú no te has arrepentido y no has puesto tu fe en Cristo, te vas a ir al infierno. Es decir, no es la Biblia en el sentido como amuleto que te salva, sino el contenido que es usado por el Espíritu Santo para transformarte. Pero para que traiga salvación, la palabra debe ser predicada o leída. Entonces, es suficiente para traer salvación. No necesitamos otros métodos, no necesitamos atar, desatar, no sé, dar 7 vueltas como hacen algunos. Necesitamos predicar la palabra de Dios, y ese va a ser nuestro próximo tema del domingo, así que no voy a profundizar ahí. Pero también la palabra es suficiente para santificar al creyente. Es decir, hemos sido salvos por la palabra de Dios, por la palabra predicada de Dios. Si ustedes se recuerdan, yo les aseguro que cada uno de ustedes ha sido salvo cuando ha escuchado la palabra de Dios y el Espíritu Santo los ha llevado al arrepentimiento. Pero una vez que somos salvos, Dios usa la palabra para santificar al creyente. Y eso es lo que nos dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, como ya vimos, y por lo tanto, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Juan 17, 17, el Señor Jesús nos dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo va a ser santificado el creyente? A través de la palabra de Dios. Fuimos salvos por la palabra de Dios, fuimos justificados por la fe, por la palabra de Dios, y inmediatamente inicia nuestro proceso de santificación. Ustedes conocen la santificación posicional en Cristo, pero estando en esta vida estamos en un proceso de santificación progresiva hasta llegar a nuestra santificación final, cuando sea la glorificación, cuando ya sea que el Señor venga o sea que muramos, nos encontremos con Él. Hasta ese momento, dice el Señor Jesús, que la palabra de verdad nos va a santificar. La palabra de Dios nos santifica. Y eso es lo que vamos a estudiar rápidamente. Entonces es útil para enseñar, hemos visto. ¿Qué significa enseñar? Tiene que ver con la doctrina o instrucción divina. La palabra de Dios nos enseña doctrina e instrucción divina. Fíjense lo que dice Pablo en su viaje misionero en Hechos 20. Dice a los ancianos de Éfeso, antes de fundar la iglesia, les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Él enseñaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Fíjense cómo Pablo usaba la palabra de Dios, la escritura sagrada, para enseñar todo el consejo de Dios. Y eso es algo que debemos hacer si queremos contrarrestar las falsas enseñanzas a los falsos maestros de este tiempo, como lo mismo que hacemos lo mismo que Pablo le recetó, le recomendó a Timoteo para contrarrestar las falsas enseñanzas en la iglesia de Éfeso. Y para eso debemos enseñar toda la verdad de Dios, todo lo referente a salvación, arrepentimiento de pecados y fe en Cristo Jesús, pero también todo el consejo de Dios, la doctrina del pecado, del hombre, del Espíritu Santo, de la escatología de los últimos tiempos, que también vamos a ver un poco el domingo. Debemos enseñar también acerca de la iglesia, cómo debe ser gobernada una iglesia. Siempre el liderazgo en el Nuevo Testamento es plural a través de ancianos. Entonces, todas esas cosas, todo el consejo de Dios va a enseñar a la iglesia y la va a santificar al creyente, pero necesitamos enseñar todo y no solamente una parte. Y ese es el problema con las sectas y con algunos grupos sectarios. Solo enseñan una partecita, la que ellos piensan que dominan, y solo desequilibran la palabra y rayan, como cuando alguien, en vez de tocar las 7 notas de la música o de un piano, solo tocaría una sola nota, y es donde distorsionan la palabra. Debemos enseñar todo el consejo de Dios. Así que alguien rayó aquí la pantalla. Y también dice
es útil para redarguir. No solamente es para enseñar, sino para redarguir. Y redarguir es convencer de pecado o mala doctrina. Eso significa redarguir. Entonces, la palabra de Dios nos convence de pecado, ¿no? Y fíjense lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo la palabra de Dios discierne los pensamientos, es el espejo de cada rostro que sobre él se inclina. La palabra de Dios es el espejo de cada rostro que sobre él se inclina, como diría Borges, un poeta. Así que es la palabra de Dios la que nos redarguye, la que nos convence de pecado. ¿Cuántos testimonios tenemos que a veces pecamos y no nos damos cuenta, pero cuando vamos a leer la palabra de Dios o escuchamos una prédica, esa palabra dice, wow, no me había dado cuenta que había cometido este pecado, y inmediatamente el Espíritu Santo nos lleva a confesar ese pecado. Y ese fue mi testimonio incluso de consolidarme en el Señor hace 20 años, cuando andaba ahí tambaleando en mi fe. Escuché una prédica que hablaba en contra del yugo desigual y esa noche no pude dormir, justamente a través del hermano Felipe Tren, y me tocó esa palabra y me redarguyó, me convenció de pecado, y tuve que entregar mi vida a Cristo de una manera definitiva. Y también eso vemos en 1 Corintios 4:14, cuando Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Fíjense cómo Pablo en 1 Corintios escribió para amonestar, pero como a hijos míos amados, con amor. Entonces la palabra de Dios sirve para redarguir, para convencer de pecado, y debe ser usada por el hombre de Dios en la iglesia, por los creyentes, para redarguir de pecado, con amor, como lo hacía Pablo. Y también la palabra de Dios es suficiente para traer santificación, ya hemos visto, para enseñar, para redarguir, y ahora un tercero, como hemos leído, un tercer uso es para corregir, y corregir significa restaurar a su estado original y apropiado, es decir, traer algo a su estado original. Redarguir es hacer sentir el pecado, y hay mucha gente que se escucha una palabra y siente y sabe que ha pecado, pero corregir va un poco más allá, restaura, o sea, va a la voluntad, y eso es lo que se hace en la iglesia. Fíjense, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si alguien está en falta, si alguien está en pecado, nosotros a través de la palabra, con la palabra, debemos restaurarle. Bueno, y en la iglesia debe haber lo que hay, la disciplina eclesial, no siguiendo los pasos que el Señor nos dejó en Mateo, no un testigo, con 2 testigos, con 3 y después ante la asamblea, pero debe haber disciplina con el fin de corregir, no con el fin de destruir, sino con el fin de corregir. Y eso es Hebreos 12:11 también dice lo siguiente, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando la palabra de Dios te disciplina o cuando la iglesia te disciplina según los estándares bíblicos, en ese momento no es algo grato, pero al final dice, da fruto apacible de justicia. Así que nos gocemos cuando la palabra de Dios, cuando el Señor nos disciplina a través de su palabra, porque va a dar buen fruto, y para eso sirve la palabra de Dios, para eso es suficiente la palabra de Dios. Y también otro cuarto uso es para instruir, ya hemos visto, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Esto significa para capacitar y edificar al creyente en justicia. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:6, le dice a Timoteo, si esto enseñas, es decir, la buena doctrina que Pablo le enseñó, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de Dios es como la leche, como así le damos leche a nuestros hijos para que sean nutridos. La palabra de Dios nos nutre, y cuando nosotros como siervos de Dios, como hombres de Dios, enseñamos a los hermanos estas palabras, esas palabras van a nutrir la vida espiritual de los creyentes. Es suficiente para traer salvación y es suficiente para traer crecimiento
espiritual, cuando la palabra es predicada fielmente. Y fíjense lo que le dice también a Timoteo. Pablo le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, el siervo del Señor, los ancianos, los que predican y en general los creyentes, sobre todo los ancianos, mejor dicho, deben ser aptos para enseñar, porque cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando instruimos según la palabra de Dios, se corrige y se logra arrepentimiento, aún a veces de falsos maestros. Por eso, por si Dios les concede que se arrepientan. Así que debemos tener la palabra de Dios como suficiente en nuestras vidas y en la iglesia. Como les dijo, no necesitábamos métodos, no necesitamos 7 pasos para ser santificados, 7 pasos para ser exitoso. Descubre tu mejor vida hoy. No, lo que necesitamos es descubrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque esta es inspirada por Dios. Así que para terminar, podría decir de que por medio de la convicción y poder del Espíritu Santo, que es lo que hemos visto en la inspiración, las Escrituras son la provisión de Dios para toda verdad espiritual y principio moral. Es decir, es la autoridad de fe y práctica. Es la verdad de Dios que todos los hombres necesitan para ser salvos y luego, una vez salvos, para estar capacitados y equipados para vivir en santidad y justicia en esta vida. Y eso es lo que hemos visto en el principio, la doctrina de la suficiencia. Y una vez salvos y santificados, oír un día en la vida futura, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Así que, hermanos, valoremos y atesoremos la palabra inspirada por Dios, que es útil para traer y suficiente para traer salvación y santificación a la iglesia y al creyente. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.